Pasaje segunda de Pedro, capítulo 2, del 3 al 10. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio en la segunda carta de San Pedro, nos encontramos en el capítulo 2, comenzando en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y costumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Gracias, hermano Wilfredo. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, oh Dios, que nos tienes aquí, sanos y salvos. Y, Señor, venimos con deseos de adorarte a ti en espíritu y en verdad. Venimos también con deseos de aprender más de ti y de tus cosas, Señor. Y por eso te pedimos que hoy nos des una mente clara, Señor, para poder concentrarnos ahora en este pasaje y sacar el mayor provecho de aquello que tú nos envías, oh Dios. Y te damos gracias que nuestra hermana Miriam Villatoros se está recuperando también de su cirugía. Oramos por ella para que ella pueda continuar con su tratamiento, Señor. Por Carmelo también te damos gracias y pedimos, oh Dios, que tú lo confortes y que él pronto se pueda recuperar de su cirugía. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, amados hermanos. Estamos pues estudiando el tema del juicio sobre los falsos maestros. Bueno, yo creo que ustedes ya saben que a Dios le importa la verdad, porque Dios es verdad. Fíjate, dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, mis amados hermanos. Aún Balaán, ¿se acuerdan de Balaán? Ese sinvergüenza profeta que lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Aún él reconocía que Dios es verdad. Siempre dice la verdad, siempre cumple con lo que él dice. En Números 23, 19, aquí encontramos que dijo Balaán, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues claro que sí, así pensaba Balaán. Ahora, nosotros los seres humanos, perdónenme, no quiero ofenderles, pero nosotros somos mentirosos. Digan amén. Vamos a confesarnos y ya dejamos eso a un lado. Somos mentirosos. Y es por eso que nosotros, los seres humanos, no consideramos la mentira como un pecado muy grande. Es más, nosotros llamamos a la mentira un pecadito blanco o una mentirita blanca. ¿Tú sabes una mentirita blanca? Eso no es ningún problema. Bueno, pero Dios tiene otra opinión porque Dios ama la verdad,
y aborrece todo lo que es mentira. Lo vemos en el libro de Proverbios, donde allí se nos dice claramente que Dios aborrece, Jehová dice, 6 cosas, aún 7 abominan su alma, no las puede soportar. Y fíjense la lista: los ojos altivos en primer lugar, pero luego en segundo lugar, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se dan cuenta que entre las 7 cosas que Dios aborrece, 2 de ellas tienen que ver con la mentira? Ahora, nosotros los cristianos, según el apóstol Juan, hemos conocido la verdad. Dijo Juan en su primera carta, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Él está hablando en términos generales sobre todos los cristianos auténticos, y ¿sabe qué? Todos tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Todos fuimos ungidos con esa misma unción. Y bueno, ¿se acuerda que el conocimiento de aquel que nos llama es lo que nos da todas las cosas? Nos da a conocer todas las cosas que debemos de conocer. Aquí lo dice Juan, que nosotros conocemos todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es más, el autor del libro de los Hebreos, si pudiéramos añadir otro versículo, él dice allí en su carta que es imposible que Dios mienta. Imposible. Dios es verdad. Ahora, a medida que uno conoce a Dios, pienso yo, y quizás ustedes pudieran también decir amén, pero a medida que nosotros pasamos más años en Cristo, ¿quiénes aquí tienen 40 años o más en Cristo? Ok, mi suegra, Alma Luz, ok, se te nota, Alma. Porque fíjate, yo creo que a medida que uno conoce más y más a Dios, uno comienza a amar más y más lo que Dios ama. Y también comenzamos a aborrecer más y más lo que Dios aborrece. Eso es algo natural, es un proceso natural, te va a pasar a ti también. Si tienes pocos años en Cristo, te va a pasar. Pero anda con Dios y tú vas a amar lo que Él ama y vas a aborrecer lo que Él aborrece. Ahora, los fariseos un día para tentar al Señor se le acercaron. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, de los fariseos, con los discípulos de los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Se dan cuenta? El Señor ama la verdad. Él es la verdad. La Biblia dice que su palabra, desde luego, es verdad. Entonces, por eso que Dios demanda de los ministros que Él llama, demanda que enseñemos la verdad, y ellos también son llamados a nunca desviarnos ni un tantico. Los puertorriqueños dicen tantito, ¿verdad? Ni un tantito de la verdad, mis amados hermanos. Oye, un pequeño desvío de la verdad de Dios puede causar a lo largo de los años mucho desastre. Pero bueno, es por eso que el apóstol Pablo, se pudiera esperar que el apóstol Pablo fue ese tipo de fiel maestro, siempre procuraba enseñar la verdad, nunca se desviaba, era un protector
de la verdad de Dios. Y aquí dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando tampoco la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mis amados hermanos, Dios ama la verdad porque Él es verdad. Ahora, si Dios ama la verdad, ¿qué pudiéramos pensar nosotros que Dios va a hacer con los falsos maestros, con los que distorsionan su palabra, con aquellos que desvían y engañan al pueblo de Dios? Bueno, mis amados hermanos, Dios ha prometido juzgarlos, castigarlos, aún antes que venga el juicio final. El juicio final es el juicio del gran trono blanco, donde todos los impíos, todos los incrédulos van a ser lanzados al lago de fuego. Ese es el juicio final. Pero no, estamos hablando de un juicio de Dios antes del juicio final. Sobre los tales, dice Pedro, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y a lo largo de la historia, desde el primer pronunciamiento de juicio sobre la serpiente en el huerto del Edén, Dios ha condenado a todos aquellos que distorsionan la verdad de Dios. Mis amados, sí, Él siempre castiga. Ahora, no lo hará cuando nosotros queremos, ¿verdad? A veces nosotros nos encontramos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar esta gente que andan por todas partes engañando al pueblo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no los juzgas now? Bueno, mis amados, Dios lo va a hacer en su tiempo y para Dios no va a haber demora. Su condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Amén, viene. Noten aquí Ezequiel 13, del 8 al 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. O sea, cuando Él juzga a estos falsantes, todo el mundo se va a dar cuenta, bueno, Dios ama la verdad y Él castiga a todo aquel que enseña mentira. En Isaías también encontramos otro pasaje. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, acuérdense que los sacerdotes eran los que gobernaban al pueblo y eran los guías espirituales del pueblo. Oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte. Yo me imagino leyendo el resto del pasaje, que era un pacto con la muerte para que la muerte no llegara a ellos. Y entonces dice más adelante, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Aquí está hablando de Cristo sin duda, angular, preciosa. Pedro citó este mismo pasaje.
de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. O sea, no va a haber escape. Y de nuevo les hago ver que este es un castigo de Dios contra, los falsos profetas, los falsos maestros, que va a venir a ellos antes del juicio final. Dios tiene su tiempo para juzgar a los malvados falsos maestros, y Él dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Ahora noten, Pedro utiliza aquí tres historias, que es interesante que en el primer libro de la Biblia, se encuentra ya a Dios juzgando y castigando a los malvados. Yo creo que Dios no quería que quedara duda en ninguna persona que abre la Biblia, al primer libro de la Biblia. Oye, con este Dios no se juega. Sí, Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Él quiere bendecir a su pueblo, pero Él se enciende su furor, su ira, y la desata sobre todos los que se oponen. Este pasaje ya lo acabamos de leer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se están dando cuenta? Prisiones primero, para luego guardarlos allí hasta el juicio final. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí Pedro continúa su denuncia de los falsos maestros, haciendo referencia a estos 3 relatos conocidos de juicio de Dios que se encuentran en el libro de Génesis. Ahora, pudiera ser que los lectores originales de Pedro dudaran si los falsos maestros serían realmente castigados o no. Ellos eran igual que nosotros, me imagino. Que había gente que decía, oye, ¿hasta cuándo, Señor, tú nos vas a juzgar y castigar a esta gente? Los falsos maestros de esta época probablemente eran igualitos a los de la época de todo el tiempo, en que ellos disfrutaban de popularidad. O sea, los falsos maestros en este día son más populares que los predicadores que predican la verdad. Hay 4 iglesias, 4 o 5 iglesias aquí en Miami, que nosotros consideramos que están tratando de enseñar la verdad. 4 o 5. Si ustedes visitan esas 4 o 5 iglesias, ustedes van a ver que son iglesias pequeñas y están condenadas a ser pequeñas. La más grande es la del pastor David Menéndez, allí en la calle 8 y el Palmero. Esa es la más grande. Pero si usted visita la iglesia de Víctor García, usted va a ver allí un puñadito de gente. Si usted visita la iglesia que hace poco tuvimos la oportunidad de predicar allí, del pastor Braithwaite, ¿cómo se llama él? Se me olvidan los nombres hasta de mis amigos. That's bad sign. Esa no es una buena señal. Arsafat. Yes, Arsa.
visita la iglesia de él, usted va a encontrar allí hoy en esta mañana unas 30 personas. Maybe ni siquiera 30 hoy, un día de lluvia. Y bueno, esta iglesia Dios ha bendecido más de lo que nosotros reconocemos, pero esta iglesia tiene un puñadito de gente. Pero bueno, pudiéramos también visitar algunas iglesias que hoy tienen una congregación grande. Pero allí usted va a encontrar todo menos la verdad. Todo menos la verdad. Ellos son más populares, disfrutan, como nosotros vimos en las placas que le enseñé la semana pasada, riquezas, prosperidad, casas grandes, aviones costosos, los mejores carros, y a todo eso. Y ¿sabe qué? Ellos disfrutan también de los pecados ocultos que ellos tienen en su vida. Y entonces, pero ¿sabe qué? Si queremos saber cómo Dios va a actuar en el futuro, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en cómo Él respondió en el pasado. Y Pedro les hace recordar esta historia bíblica y les señaló que así como Dios juzgó a estos malvados en el pasado, así también lo va a hacer en nuestro tiempo y en el futuro también. Y el primer caso que él les menciona fue el caso de los ángeles. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados allí hasta el juicio, mis amados. Ahora, este pasaje, cuando lo leemos, yo creo que surgen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál ángeles Dios no les perdonó? Sino que los encarceló en esas prisiones eternas. ¿Cuáles ángeles? Y la segunda pregunta, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Que encendió la ira de Dios y Dios los tuvo que castigar de esta forma. Bueno, algunos piensan que Pedro se estaba refiriendo a los ángeles que se juntaron en la rebelión de Lucifer en el pasado early history. Ustedes saben que Lucifer quería ser igual que Dios y él arrastró tras sí también a otros ángeles, pero no parece ser esos ángeles los cuales Pedro dice que Dios los ha guardado en prisiones, porque ¿sabe qué? Esos ángeles que cayeron con Lucifer se han convertido en los demonios, y no todos los demonios están encarcelados. Es más, yo creo que ellos andan libres por aquí, por las calles de Miami y en otras ciudades también. Entonces, no todos los ángeles fueron encarcelados. Y bueno, entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Bueno, mis amados, dígame. ¿Qué cosa? Sí, los demonios andan sueltos. Lo único que nosotros no los vemos, pero no se asusten, mis amados hermanos, por favor, no se asusten. Nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros tenemos el sello del Espíritu. Y no hay tal cosa como un cristiano que es poseído por un demonio. Eso no puede existir. Porque ¿sabe qué? Para que eso fuera verdad, creo que les mencioné la semana pasada, un demonio tuviera que entrar en el cuerpo de un creyente por la puerta que el Espíritu selló y tuviera que decirle, ese demonio, a decirle al Espíritu Santo, oye, échate para allá y cállate la boca, porque yo he decidido regresar a esta casa. I cannot believe that will happen. Yo no puedo creer que un demonio va a poder hacer eso. Ellos le tienen terror al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros.
Entonces, ¿sabe qué? Pedro ya habló de estos espíritus encarcelados cuando estábamos estudiando la primera epístola, ¿se acuerdan? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea, este juicio sucedió antes del diluvio, mientras Noé estaba preparando el arca, que le tomó 120 años fabricar ese arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas del agua porque estaban en el arca. Ahora, Pedro no identifica ni en la primera epístola ni tampoco en la segunda a los ángeles que pecaron de tal forma que Dios los encarceló en esas prisiones allí para ser reservados al juicio. Pero ¿sabe qué? Judas sí habló de ellos. Y Judas sí identifica a ese grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios y pecaron de tal manera. Bueno, aquí está en Judas en un solo capítulo, en el versículo 7 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos fueron los ángeles que pecaron. ¿Y tú sabes cómo pecaron? Esos demonios comenzaron a ver que las hijas de Dios eran hermosas y ellos quisieron tener relaciones con esas mujeres. Y bueno, en efecto, lo hicieron. Y la única forma, yo creo que ellos pudieron hacer esto, es poseyendo los cuerpos de hombres humanos para así tener relaciones con las mujeres que ellos encontraron hermosas. Y bueno, de esa relación entre estos ángeles, demonios y las mujeres, le nacieron una raza de seres que la única forma de explicarlo, ellos eran híbridos. O sea, eran humanos, pero eran también demonios. Bueno, eso explica muchas cosas. Yo siempre añado que a lo mejor, hermanos, ustedes que se casaron con un demonio, maybe te casaste con un híbrido de ese. No. Ya estoy bromeando, amadas hermanas. Ay, hermano, sí. Tú quieres que yo me meta en un problema mayor, ¿eh? Yes, advice. Pues claro que sí, porque a veces nacen hombres, a veces nacen mujeres. Y bueno, esa fue la razón. Muchos teólogos creen que esa fue la razón que Dios decidió acabar con esa raza humana mezclada con estos ángeles en el diluvio. Sí, por eso la maldad había incrementado. Ellos pecaron de esa forma, Dios los encarceló. Y bueno, mis amados hermanos, algunos piensan que sí. Mi amigo Emilio piensa que Goliat era un híbrido de eso. Y bueno, si ustedes fueran amigos de Emilio, Emilio casi me tiene convencido de que los demonios están procurando hacer lo mismo en esta época y ya por muchos años lo están haciendo. Sí, yo no sé si a usted le interesa lo sobre extra bíblico, pero hoy en día, yo digo esto con un poquito de cuidado, no está escrito en piedra, no le digan a nadie que yo se los dije,
échenle la culpa al hermano Emilio Izquierdo. Pero tú sabes que han habido muchas personas que relatan que ellos fueron abducted. Y entonces que cuando despertaron allá arriba, medio despiertos, le estaban haciendo toda clase de experimentos en esas naves espaciales. Uy, eso dice mucho. Tú tienes que tener una imaginación bastante activa para creer que, bueno, ya los ángeles no están teniendo relaciones con las mujeres. Oh, no, porque ellos saben lo que Dios hizo con los que hicieron. Pero todavía pudiera ser posible que ellos están tratando de manipular la genética humana e introduciendo de nuevo personas híbridas en el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, eso suena, acuérdese, no le diga a nadie que yo lo dije, por favor. Ya hay mucha gente que piensa que yo estoy loco y no necesito darle más razones para pensar así. Pero es que son demasiada gente que han tenido esta experiencia. Y bueno, es una posibilidad. Ahora, usted puede leer acerca de estas tres historias que ahora Pedro utiliza para convencer a sus lectores de que Dios va a juzgar a los falsos maestros. En el capítulo 6, allí es donde comienza a relatar esas historias. Ahora, el lugar donde Dios tiene a estos ángeles encarcelados fue traducido aquí como el infierno. Pero yo no sé si usted lo sabe o no, pero en la Biblia se encuentran varias palabras que hace a la gente pensar que es el infierno a lo que se estaba refiriendo. Mire, por lo menos no sé si usted ha escuchado la palabra Gehenna. Gehenna era el basurero de Jerusalén que siempre estaba ardiendo y humando en fuego y el mismo Señor Jesucristo utilizó ese término para referirse al infierno. Los griegos, en la mitología griega, ellos tenían la palabra Hades, que luego los hebreos, para señalar el mismo lugar, ellos le llamaban el Seol. Pero también existía la palabra el abismo también. Y bueno, interesante que la palabra que Pedro utiliza en este pasaje para esas prisiones de oscuridad es una palabra que solamente se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y es la palabra, ustedes no tienen que recordar esto, pero es la palabra tártaro, que de nuevo en la mitología griega. Ahora, ¿por qué Dios utilizó palabras en la Biblia de la mitología griega? Bueno, simple. Dios sabía que cuando los griegos escuchaban esa palabra, ellos iban a saber de qué lugar se estaba refiriendo. Y entonces ese era el lugar de los espíritus más malvados, donde los peores rebeldes y criminales recibían el castigo más severo. Y entonces Tártaro quizás es el lugar donde los demonios temen ser enviados. ¿Se acuerdan este caso, este evento en la vida del Señor Jesús con los endemoniados gadarenos? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Se dan cuenta cómo los demonios le tienen miedo al Señor? Bueno, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le respondió el demonio, Legión. Oye, señores, este hombre estaba invadido de miles de demonios.
y le rogaban, noten, le rogaba que no le mandasen ir al abismo, a Tártaro. Allí, ese lugar profundo donde están esos ángeles que cayeron en ese pecado que Dios no los quiso perdonar y los juzgó. Ahora, otro ejemplo de otro juicio de Dios tiene que ver con el diluvio. Fíjate. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo antiguo que Pedro menciona aquí se refiere a las personas que vivían en ese tiempo del diluvio, todas esas personas eran malvadas. El mundo fue destruido por esta razón. Lo leemos en Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, en este juicio vemos a la misericordia de Dios, que Dios guardó a Noé, quien era justo, dice, junto con su esposa y los hijos y las esposas de sus hijos, un total de 8 personas, nada más. Y todas las demás quedaron ahogadas. 40 días de lluvia. Y bueno, no diga que usted se hubiera aguantado de un tablón. No, ningún ser humano puede sobrevivir sin agua. Tú sabes, más de 3, 4 días, una semana máximo, sin comida. No. Dios eliminó a todo el mundo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jefté. ¿Qué es lo que significa cuando dice que Noé caminó con Dios? Es sencillo, mis amados. Era como nosotros. Él le conocía. Tenía una relación personal con Dios porque era un creyente auténtico. Dios lo había justificado porque Noé había creído en el Dios verdadero. Y entonces, y engendró Noé 3 hijos y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena también de violencia. Ahí está. Violencia estaba llena la tierra. Me puse a pensar esta semana, si esa gente hubieran tenido AR-15s, armas de fuego, escopetas, they probably would have had school shootings. Yeah, en las escuelas, los muchachos matando a sus compañeros. Lo mismo, señores. La tierra estaba llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena, de nuevo, la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, mis amados hermanos, no quiero confundirlos ni dejarles con una idea equivocada. La generación antes del diluvio, no todos eran híbridos, pero los que no eran híbridos aprendieron la maldad de aquellos que lo eran. Y eso era lo que estaba en el ambiente.
Y entonces por eso toda la tierra se corrompió, había violencia por todas partes. Y entonces Dios le dio, ustedes conocen la historia bien, le dio instrucciones a Noé específicas acerca de cómo fabricar el arca ese gigantesco donde él, su esposa y el resto de sus hijos y las esposas de sus hijos pudieran ser salvados del agua. Todo el tiempo, durante 120 años que le tomó Noé y a sus hijos fabricar el arca, Noé le sirvió a Dios como pregonero de justicia. O sea, Noé no solamente era un fabricador de un bote grande, él era un mensajero de Dios, quien le advertía a la gente que el juicio de Dios iba a venir. Mira que Dios... Y la gente se burlaba de Noé, igual que se burlan hoy en día de los ministros que anuncian que, oye, se va a acabar la bobería y Dios va a comenzar a juzgar los de la casa primero y después los demás. ¿Sabía usted que yo espero un pacto de paz en Israel? Esa es la noticia de los siglos. Un pacto de Israel. Pero ¿saben lo que va a pasar después de ese pacto? Déjenme asustarles de nuevo otro poquito. Déjenme asustarles. En 7 años, todas las personas sobre el planeta Tierra van a morir. ¿Qué te parece? O sea, el día que yo predique ese mensaje, se acabó la bobería. Oye, en verdad, se acabó la bobería. El juicio de Dios va a comenzar a descender. Y las únicas personas que se van a salvar es los que van a ser arrebatados en la venida de Cristo por la iglesia. Y todos los demás, piensen en esto, señores. ¿Cuánta gente tú conoces que no están aquí hoy? Déjenme mencionar alguna gente. Brian, el esposo tuyo, Eva, I'm sorry con excuse me, en 7. Iris, siento tener que mencionarlo, yo sé que él es el padre de tus hijas, a menos que él se arrepiente. He's gonna die en 7 años. En 7 años. Todo el mundo va a morir. Todo el mundo va a morir, de diferentes formas, pero todo el mundo va a morir. En los principios de dolores, o en los juicios de la ira de Dios. Y aun si quedan algunos pelados allí, cuando Cristo desciende para establecer su reino milenial aquí en la tierra, fuego con ellos. Nadie va a sobrevivir. En 7 años se acabó la bobería. Y entonces, ¿les asusté? Bueno, es un susto santo, porque debemos de estar orando por nuestros seres queridos para que ellos se arrepienten, para que Dios los llame de tal forma que ellos no puedan decirle que no a Dios. Oren como Amalia ora por los hijos de ella. Ella me dijo que ella ora por sus hijos diciendo, Dios, reviéntalo. Tráelo a tus pies de alguna forma. Ella no ora como oran muchas madres que le dicen a Dios, ay Dios, guárdamelo, protege mi hijito. No. Reviéntalo. Acaba con él. Solo te pido que él tenga un chance antes de morir para aceptar a Cristo. Entonces la cosa es seria, mis amados hermanos. Y ¿sabe lo interesante? Fíjate lo que dice aquí. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba la gente, claro, comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento y muchos ni siquiera se casaban, sino solo they would hook up. Esa es la nueva palabra. They would hook up.
y entonces estaban disfrutando de la vida, grabbing all the gusto de la vida, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor Jesucristo dijo que la generación, cuando Cristo venga, iba a ser una generación parecida a la generación de Noé. La gente indiferente a Dios, no les importaba a Dios, ni siquiera tenían un pensamiento de Dios en su mente ni en su corazón, y estaban haciendo lo que les daba la gana, tratando de buscar placeres en la vida hasta que llegó el diluvio. Y tú sabes, el diluvio fue un evento sin igual, no se ha vuelto a repetir ni se va a volver a repetir, pero a veces nosotros pensamos que llovió 40 días, pero fue más que eso. Dice que las fuentes de agua del abismo se rompieron. O sea, agua salió de la tierra para arriba. Y lluvia cayó también torrencialmente. Oye, esta lloviznita que tenemos aquí, yo ayer pensé que yo estaba en remojo, porque me mojé tantas veces. Pero era una lloviznita de esa, finita. No es nada comparado con lo que esa gente vieron. Y fíjese, es interesante este pasaje. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jefté, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, y ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y yo hubiera dejado eso fuera del arca, pero bueno, Dios quiso salvarles la vida. Y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca. Eso debió de haber sido un tremendo show, tú sabes, tremendo. I mean, you never see this on the Discovery or the History Channel, nada así. Noé un día took a walk, y de buenas a primeras se dio cuenta que los animales en pareja, él no los tuvo que ir y buscar, amarrar y traerlos a la fuerza, no. Siguieron a Moisés, porque los animales, parece que ellos, esas parejas de animales, sabían lo que venía. ¿Sabían ustedes que los animales tienen un sentido que los seres humanos no tienen? Cuando los animales sienten que la tierra va a temblar, ellos lo sienten primero y presienten que algo grande va a pasar. Hace poco, dicho sea de paso, hubo un evento, sí, en Yellowstone National Park. The bison y los otros animales huyeron al norte. Because they know there's something going on allá abajo, un supervolcano que un día de estos va a reventar. Es más, déjenme asustarles otro poquito. Tú sabes, de Kilauea, el volcán ese, uno dice, eso está tan lejos, eso no me va a afectar a mí. No nos va a afectar. Ahora los científicos están súper preocupados, porque dicen que si ese volcán estalla, 1/3 parte de la isla is going to go into the sea. Boom. Búscalo on YouTube. The Helena Slump. Helena Slump. H-I-L-I-A. Helena, N-A. Helena Slump. Ese volcán es una montaña. Y entonces, if it blows, va a pasar lo mismo que sucedió con el volcán este que estalló en 1980. Aquí, ¿cómo se llama? No, el de aquí en Washington. Helen. Yeah, ese volcán. I mean, a whole side of that mountain. La única diferencia es que no había agua donde cayó toda esa tierra.
Pero allí en the Big Island of Hawaii, si esa montaña se desliza en el mar, va a producir un mega tsunami que va a venir para acá y para todas partes. A mega tsunami. I mean, 100-foot waves o más. ¿Tú sabes lo que es eso? Maybe un juicio de Dios contra San Diego, San Francisco, Los Ángeles, those perverted cities. He wiped them out. Wiped them right out. Así que, y te digo que todos los días yo estoy leyendo, oye, están preocupados. If this blows, that's it. Va a haber un tsunami grande. Pero anyway, entraron en el arca, todo, y macho y hembra, todo lo que Dios había mandado. Y noten lo que dice. Y Jehová cerró la puerta. Yes. La puerta que Dios cierra, nadie la abre. Ni Noé podía abrir esa puerta, porque Dios la cerró. Pero se pueden imaginar cuando la gente se dio cuenta, nos equivocamos. Noé tenía razón. Too late. Pero tú sabes, yo me imagino que gente corrieron para el arca y empezaron a dar en la puerta. Noé, ábrenos. Ya no había escapatoria, porque Jehová fue el que había cerrado la puerta. Luego está el caso de Sodoma y Gomorra. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró de nuevo. Dios encontró allí un justo. El justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, 2 veces, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabían ustedes que más de 20 veces en la Biblia estas 2 ciudades se usan como ejemplo para aquellos que deciden que ellos van a vivir impíamente? Dios usó estas 2 ciudades para enviar una advertencia clara a todas las generaciones futuras de pecadores rebeldes, que los perversos, los depravados, no pueden ir tras la impiedad y al mismo tiempo escapar de la venganza de Dios y de su juicio eterno. Dios redujo estas 2 ciudades a cenizas. No quedó nada de ellas. Mis amados, fuego descendió del cielo, porque Dios vino con sus millares, dice. ¿Millares de qué? Millares de ángeles. Y llovió fuego sobre estas 2 ciudades y todos los habitantes, menos Lot y su familia. Ahora, ¿no es verdad que es interesante? Si usted conoce un poquito acerca de este personaje, ¿no es verdad que es interesante ver que 2 veces le llama que Lot era un hombre justo? Por arribita, si usted lee la historia de Lot, usted va a decir, ese hombre no era justo, era un sinvergüenza. Y lo demostró en 4 eventos en su vida. ¿Se acuerda cuando estaban los siervos de Abraham y los siervos de Lot, estaban contendiendo entre ellos? Y entonces Abraham dijo, ok, vamos a ponerle fin a esta bobería, vamos a separarnos. Y Abraham le dio a Lot escoger para dónde tú quieres ir. Si tú coges la derecha, yo iré a la izquierda, donde quiera. Y entonces allí pues Lot demostró que era un hombre egoísta, mundano, materialista, porque él escogió la llanura del Jordán, toda esa parte fértil allí, y dejó a su tío Abraham con piedras y desierto y alacranes. Y bueno, esa fue una de las formas en que uno piensa, oye, este señor es justo,
Bueno, otra forma que él demostró, tú sabes, que él no estaba muy católico, como digamos, tú sabes, en el sentido de que yo me pregunto, ¿por qué no se mudó Lot de Sodoma? Él estaba allí sufriendo, ay, Dios mío. Tenía 2 hijas, doncellas, y todos los hombres en esa ciudad se habían corrompido, así que no había esperanza que esas niñas iban a encontrar hombres sanos. ¿Por qué no le dijo a su esposa, oye, este no es un lugar para estar criando hijas, vámonos de aquí? Pero aparentemente sí lo hizo. Maybe la esposa de Lot le dijo, oye, no seas bobo, tú no sabes que nos va bien aquí. Esta gente no le gusta trabajar, son vagos, comelones y vagos, y nos va de lo más bien. Yo no quiero irme. Y entonces quizás fue por eso que cuando el fuego descendió del cielo, la esposa de Lot dijo, ay, yo quiero saber lo que está pasando, tanta riqueza, tanta destrucción, y ahí ella se quedó como una estatua de sal. ¿Por qué no se fue de allí? Bueno, ¿por qué no nos vamos nosotros de Miami? Tú sabes, yo también he pensado, óyeme, esto está podrido, y estamos tratando de criar hijos en esta ciudad, pero bueno, no se fueron. Tomó una intervención de Dios para sacar a Lot de allí. Pero yo pienso que se hubiera ido por su propia cuenta. Ahora, hubo otro fallo. Fue cuando los ángeles vinieron a advertirles, se recoge y vámonos porque Dios va a juzgar este lugar. ¿Se acuerdan que Lot le ofreció a esos hombres malvados a sus 2 hijas doncellas? ¿Qué clase de padre? Le ofrece sus 2 hijas, le dice, hagan con ellas lo que ustedes quieren. Yo no hubiera hecho eso con las 2 hijas mías, ¿verdad, Alonso? Tú no harías eso con la hija tuya, no sé. No. Pero tú ves, ese fue... Ay, please, compártanlo conmigo. ¿Cómo? Oye, qué buena idea. Qué buena idea. Mira, aquí te traigo a mi mujer. No sirve para nada. Hagan con ella lo que ustedes quieran. Yes. Y entonces, pero quizás el fallo moral más grande de Lot fue después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él se emborrachó tanto de que sus hijas tuvieron una idea de que ahora el padre no tenía esposa, no iba a poder procrear más hijos, y entonces ellas emborracharon bien al padre. Yo no sé cómo esto pudo haber sucedido, pero bueno, ellas tuvieron una relación incestuosa con su propio padre biológico. Y bueno, esto también, tú sabes, nos hace dudar. ¿Cómo es que Dios llama a Lot un hombre justo si tuvo tantos fallos? Bueno, la única conclusión que podemos llegar es que Lot fue llamado justo en la misma forma que nosotros somos llamados justos. Él fue justificado por la fe en Dios. Él era un creyente auténtico. No era perfecto, ¿verdad que no? Como tampoco yo creo que muchos miembros de esta iglesia, quizás aún el que les habla, no es perfecto tampoco. Tuvo su falla, pero él había sido justificado por la fe en Dios. Él era un creyente auténtico. Tú sabes que estaba aprendiendo cómo comportarse como un creyente, igual que nosotros. El patrón del juicio lo vemos aquí, y con esto terminamos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? El señorío de Dios en sus vidas, mis amados.
No querían someterse. Pero en estas historias nosotros vemos, mis amados, que a veces Dios juzga y castiga a los malvados antes que llegue el juicio final. Eso es cierto. Y bueno, también vemos en estas 3 historias, y mayormente en las 2 últimas, la de Noé y la de Lot, Sodoma y Gomorra, que Dios hizo precisamente esto. Ve, Dios salvó a la familia de Noé. Dios salvó a la familia de Lot, porque Dios sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero Él sabe también librar de tentación a los piadosos, a los creyentes, a los que creen en Él. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy. Y Señor, sabemos que un juicio grande viene sobre esta tierra. Y también sabemos que ese juicio va a comenzar con tu pueblo, tu iglesia. Señor, y no nos quejamos, realmente no nos quejamos, porque amamos las cosas que tú amas y aborrecemos las cosas que tú aborreces. Y nosotros sabemos que la iglesia de Cristo merece ser castigada primero. Y nosotros sabemos que ese juicio viene. Solo te pedimos que tú nos halles dentro de los justos, de las personas que tratan de vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos escapar ese castigo y pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.